Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 3, para el 20 de enero de 2024. El Señor reina. Sábado 13 de enero. Para memorizar. El Señor reina. Se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza. Afirmó el mundo y no se moverá. Salmos 93, versículo 1. Salmos sostiene inquebrantablemente la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. El Señor creó y sostiene todo lo que ha creado. Él es el Rey soberano sobre todo el mundo y lo gobierna con justicia y rectitud. Sus leyes y sus estatutos son buenos y dan vida a quienes los cumplen. El Señor es un juez justo que se asegura de que el mundo permanezca bien ordenado y lo hace recompensando a los justos y castigando a los impíos, pero según sus tiempos, no los nuestros. El pacto de Dios con Israel desempeña un papel especial en la redención del mundo, porque anuncia la salvación del Señor. Él adoptó a Israel como su preciada posesión. De entre todas las naciones, hizo de Israel su pueblo. El Señor es fiel en su alianza y sigue cuidando de su rebaño a pesar de su infidelidad y a veces de su abierta rebelión. Así, el gobierno soberano del Señor hace que el mundo esté firmemente establecido y seguro. Los salmistas quieren que el lector comprenda esta verdad fundamental. Con esta visión del mundo como faro, los salmistas buscan prosperar y servir a Dios con devoción absoluta. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 14 de enero. El Señor nos hizo. Escucha Salmos 8 y 100. ¿Cómo se describe a Dios y a las personas en estos salmos? ¿Qué revelan acerca del carácter de Dios? Salmos 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. La creación desempeña un papel crucial en Salmos, al defender la soberanía de Dios. Los cielos, que son obra de sus manos, proclaman su gloria y su poder. Salmos 19, 1 al 4, 97, 6.
El nombre de Dios es majestuoso en toda la tierra. Salmos 8, versículos 1 y 9. El Señor lo ha creado todo. No tiene principio. Salmos 93, versículo 2, ni fin. Salmos 102, versículos 25 al 27. Él es eterno y superior a los dioses de las naciones, que son solo obra de mano de hombres. Salmos 115, versículo 4, nada más. Los ídolos manos tienen pero no palpan. Salmos 115, versículo 7. Mientras que en su mano del Señor están las profundidades de la tierra, y sus manos formaron la tierra firme. Salmos 95, versículos 4 y 5. Varios salmos describen el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, que en otras naciones consideraban divinas. Por ejemplo, Salmos 29, 93 y 104. Estos salmos reafirman las aseveraciones de que el Señor reina sobre toda la creación y es supremo en poder y dignidad. Salmos 103.3 ataca una forma sutil de idolatría, la autosuficiencia, subrayando que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reina Valera de 1960. La creación también da testimonio del amor de Dios. Todo lo que existe debe su existencia a Dios, que también sustenta la vida. Salmos 95.7, 147, 4 al 9. Notemos que Dios no solamente otorgó la existencia a la humanidad, sino además hizo del antiguo Israel pueblo suyo, ovejas de su prado. Salmos 103. La noción de que son pueblo suyo y ovejas de su prado revela el deseo de Dios de mantener una estrecha relación con su pueblo. Únicamente el Creador tiene el poder de bendecir y hacer crecer a su pueblo, y por lo tanto, Él es el único digno de su adoración y confianza. Numerosos salmos llaman a todo lo que respira, a toda la tierra, al mar y todo lo que hay en ella, a gritar de alegría ante el Señor. La gloria de Dios se ve en la creación, incluso en la creación terrenal caída, y Salmos nos enseña que únicamente Dios es digno de adoración. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Salmos 8.4. ¿Cuál es tu respuesta a Dios como tu Creador? Cuando Dios llama a las estrellas por su nombre, Salmos 147.4, ¿cuánto más crees que Dios se preocupa por ti? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 15 de enero. El Señor reina. Estrechamente ligado, mejor dicho, inseparablemente ligado al concepto del Señor como Creador, está el concepto del Señor como soberano, como gobernante. La declaración "El Señor reina" se proclama solemnemente en Salmos 93.1, 96.10, 97.1 y 99.1, pero sus ecos se escuchan en todo el libro de Salmos. El Señor está revestido de honor, majestad y fuerza. Salmos 93.1, Salmos 104.1. Está rodeado de nubes y tinieblas. Salmos 97.2. Pero también se cubre de luz como de un vestido. Salmos 104.2. Estas metáforas exaltan el poder y el esplendor del Rey, y fueron cuidadosamente escogidas para expresar la grandeza única de Dios, que está más allá de la comprensión humana. Escucha el Salmo 97. ¿Qué caracteriza el reinado del Señor?
Salmo 97, versículos 2 y 10. ¿Cuál es el dominio de su reinado? Salmos 97, 1, 5 y 9. Salmos 97. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. El reinado del Señor se demuestra en sus obras de creación. Salmos 96:5, salvación, Salmos 98:2 y juicio, Salmos 96:10. El Señor establece su reinado sobre todo el mundo. Salmos 47, 6 al 9. El reino de Dios es un reino eterno, sin parangón en poder y majestad. Salmos 45, 6, 93, 1 y 2, Salmos 103, 19. El reino del Señor se basa en la misericordia, la justicia y la rectitud, y aporta orden y estabilidad al mundo creado. Salmos 98:3, Salmos 99:4. El reino de Dios une a los adoradores celestiales y terrenales en la alabanza a Dios. Salmos 103, 20 al 22 y 148. Muchos salmos visualizan que toda la humanidad reconoce el gobierno soberano de Dios. Salmos 96:10, Salmos 97:1, Salmos 99:1, Salmos 145, 11 al 13. Pero no todos lo hacen, ni siquiera los gobernantes terrenales, al menos por ahora. El reinado del Señor es desafiado constantemente por los impíos que niegan al Señor, se burlan de Él y oprimen a su pueblo. Salmos 14:1, Salmos 74, 3 al 22. Aunque se ve desafiado por la prosperidad de algunos impíos y turbado por la indulgencia de Dios, el salmista confía en el gobierno soberano de Dios y continúa deleitándose en la seguridad de los justos juicios de Dios. Salmos 68, 21, Salmos 73, 17 al 20. Por la fe, el pueblo de Dios se regocija en el establecimiento del reino de Dios mediante el ministerio redentor de Cristo y espera la consumación del reino en la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 12 versos 26 al 28, Primera de Corintios capítulo 15 versos 20 al 28. Comillas, los que aman al Señor aborrezcan el mal. Salmos 97:10. ¿Por qué nuestro amor a Dios debe hacernos odiar el mal? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 16 de enero. Dios es el juez.
Escucha Salmo 75, porque es vana la jactancia de los impíos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto, viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A éste humilla y a quien enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Como Rey soberano, el Señor es también legislador. Salmos 99:7. Y juez. Salmos 98:9. Salmos 97:2. Los impíos amenazan constantemente el orden justo que Dios estableció en el mundo, pero el Señor juzgará al mundo y pondrá fin al dominio del mal. Salmos 75:8 al 10, Salmos 96:13. En Salmos 75, varias imágenes describen la destrucción irrevocable de los impíos. La imagen de una copa con vino tinto, Salmos 75:8, transmite la intensidad de la furia de Dios. Jeremías capítulo 25, verso 15, Apocalipsis capítulo 14, verso 10. El corte de los cuernos de los impíos representa el fin de su poder y dominio, mientras que el poder de los justos será exaltado. Salmos 75:10. Dios tiene un tiempo designado, Salmos 75:2, para su juicio. Este juicio ejecutivo claramente tendrá lugar al final de los tiempos. Salmos 96:13, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 23 al 26. El Señor sondea el corazón de las personas como parte de su juicio. Lee el Salmo 14:2. Es una reminiscencia de Génesis capítulo 6, versos 5 y 8. Ambos textos muestran que el examen que Dios hace de la vida de las personas y la búsqueda que realiza para ver quiénes puede salvar preceden a la ejecución del juicio de Dios sobre el mundo. Este juicio a veces se denomina juicio investigador, cuando Dios defiende a los justos y decide el destino de los impíos. ¿Cómo funciona? En primer lugar, Dios libera a su pueblo de los impíos. Salmos 97:10, Salmos 146:9, y corona a los humildes con la salvación. Salmos 149:4. En segundo lugar, los impíos que no se arrepienten son destruidos para siempre. Salmos 97:3. Algunos salmos describen poéticamente la inutilidad de las armas humanas contra el juez divino. Salmos 76:3 al 6. El Señor es también un Dios que perdona, aunque castiga las maldades de la gente. Salmos 99:8. El pueblo de Dios, no solo los impíos, dará cuenta a Dios. Salmos 54, Salmos 135:14. Salmos transmite la misma noción que se expresa en otros textos bíblicos de que el juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios y se extiende a toda la tierra. Deuteronomio capítulo 32, verso 36. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. El salmista clama a Dios para que lo juzgue,
pero confía en la justicia de Dios para que lo defienda. Salmos 7, 8 al 11, Salmos 139, 23 y 24. Salmos nos llama a alegrarnos a la espera de los juicios de Dios. Salmos 67, 4, Salmos 96, 10 al 13, Salmos 98, 4 al 9. ¿En qué medida el juicio de Dios es una buena noticia para quienes están cubiertos por la sangre de Cristo? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 17 de enero. Se acuerda siempre de su pacto. El tema del juicio de Dios suscita una pregunta importante. ¿Cómo pueden los creyentes tener paz con Dios y la seguridad de la salvación en el momento del juicio? Escucha Salmos 94, 14, Salmos 105, 7 al 10 y Daniel capítulo 7, verso 22. Salmos 94, 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Salmos 105, 7 al 10. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Daniel capítulo 7, verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. El pueblo de Dios está seguro, porque el Señor puso su morada en Sión. Salmos 76, 1 y 2, y estableció su pacto eterno con él como su posesión preciada. Salmos 94, 14, Salmos 105, 8 al 10. Dios no se limita a prometer que no rechazará a su pueblo del pacto, sino que obra activamente para mantenerlo seguro en él. Perdona sus pecados. Salmos 103:3, instruye, bendice y fortalece a su pueblo. Salmos 25:8 al 11, Salmos 29:11, Salmos 105:24. Los juicios de Dios se realizan para hacer volver al pueblo a la justicia y demostrar que Dios cuida de él. Salmos 94:8 al 15. Salmos 105 en su conjunto muestra la fidelidad del Señor a su pacto en la historia de Israel. En todo lo que sucedió, lo bueno y lo malo, Dios estuvo allí. Condujo providencialmente a José a Egipto y por medio de él salvó a su pueblo y a las naciones de aquella región durante la grave hambruna. Salmo 105, 16 al 24. El Señor levantó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud en Egipto con señales y prodigios en su favor. Salmo 105, 25 al 38. El Señor concedió a su pueblo la tierra prometida. Salmos 105, 11 y 44. Y su protección continua. Salmos 105, 12 al 15. Lo multiplicó. Salmos 105, 24. Lo libró de sus opresores. Salmos 105, 37 y 38. Y proveyó para sus necesidades diarias. Salmos 105, 39 al 41. No cabe duda de que el Señor controla soberanamente todo lo que concierne a su pueblo, una verdad que los salmistas querrían que su pueblo nunca olvidara. Cuando Dios se acuerda de su pacto, implica algo más que conocimiento o memoria, porque siempre conduce a la acción. Génesis capítulo 8, verso 1.
Primera de Samuel capítulo 1 verso 19, Salmos 98:3, Salmos 105, 42 al 44. Del mismo modo, cuando se llama al pueblo a recordar las maravillas y los juicios de Dios, significa que el pueblo debe vivir de manera que honre a Dios. En este pacto, la principal vocación de Israel es permanecer fiel al pacto, observando las leyes de Dios. Salmos 78, 5 al 7, Salmos 105, 45. El pueblo de Dios también está llamado a dar testimonio de Dios a otras naciones, porque el Señor desea que todas las naciones se unan a su pueblo, Israel. Salmos 105, 1 y 2. El mundo está así seguro en la alianza protectora del Dios Todopoderoso y Misericordioso. Salmos 89, versos 28 al 34. ¿Qué tenemos en Jesús que demuestra por qué estas promesas hechas al antiguo Israel pueden aplicarse ahora a nosotros? Ver Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 18 de enero. Sus testimonios son muy firmes. Escucha los Salmos 19, versículo 7, 93, versículo 5, 119, versículo 165, Salmos 1, versículos 2 y 6, Salmos 18, verso 30 y Salmo 25, versículo 10. ¿Qué hilo conductor tienen todos ellos? Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 93, 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmos 1, versículos 2 y 6. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmos 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. La supremacía del Señor en el mundo como Creador, Rey y Juez soberano tiene implicaciones teológicas para la fiabilidad de sus testimonios. Los testimonios, en hebreo edut, decreto, ley, se refieren al conjunto de leyes y ordenanzas con las que el Señor gobierna la vida religiosa y social de su pueblo. Éxodo capítulo 32, verso 15. Son muy firmes, Salmos 93, 5, y reflejan la estabilidad y permanencia del trono de Dios y del mundo que el soberano creó y sostiene. Salmos 93, 1 y 2. La palabra hebrea traducida como firme,
de la que deriva la palabra española amén, transmite la noción de fiabilidad, fidelidad y firmeza. Segunda de Samuel capítulo 7 verso 16. Primera de Crónicas capítulo 17 verso 23. Las leyes de Dios son inmutables e indestructibles. Dios garantiza la integridad de sus promesas y sus mandatos. La fidelidad de Dios es a la vez totalmente tranquilizadora, al garantizar el carácter inmutable de su gobierno, y totalmente exigente, al pedir al pueblo respuestas de confianza y obediencia a Dios. Al mismo tiempo, la falta de justicia en el mundo se describe poéticamente como un temblor de los cimientos de la tierra. Salmos 18:7, Isaías capítulo 24 versos 18 al 21. La ley de Dios instruye al pueblo en el camino de la vida recta que puede resistir el juicio de Dios. Así pues, los justos no serán sacudidos porque están firmemente arraigados en la ley de Dios, que les proporciona estabilidad y seguridad, y su corazón está firme. En hebreo, najón, también significa estar firme, estar seguro en el Señor. Salmos 112, versos 1, 6 y 7. Nada hace tropezar a los que guardan la ley de Dios. Salmos 119, 165, lo que implica la protección y la conducción de Dios en la vida. Salmos 1, versos 2, 3 y 6. La palabra de Dios se representa como la lámpara para guiar los pies del salmista, y así lo protege de las trampas ocultas de los enemigos. Salmos 119, versículos 105 y 110. La gran paz de la que gozan los que aman la ley de Dios. Salmos 119, 165. Obviamente no es el resultado de una ausencia total de pruebas. Salmos 119, 161. Más bien deriva de permanecer en la presencia de Dios y de tener una relación sana con Él. ¿De qué manera práctica te ha ayudado en tu vida a guardar las leyes, los estatutos y los testimonios de Dios? Por otro lado, ¿qué sufriste por violarlos? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 19 de enero, para estudiar y meditar. Lee el Salmo 86, versículos 5 y 15. Y Elena de White, El camino a Cristo, comillas, el amor de Dios por el hombre, páginas 7 a la 14. ¿De qué manera la verdad de que Dios es amor nos ayuda a comprender mejor las diversas descripciones de Dios y sus obras en Salmos? El estudio de esta semana se centra en algunas descripciones clave de Dios y sus actividades que establecen el mundo y lo hacen firme y seguro. Los salmistas apelan a Dios, quien es creador, rey, juez, salvador del pacto y legislador. Las funciones que Dios desempeña en el mundo se reflejan también en otros nombres y títulos de Dios, como pastor, Salmos 23:1, Salmos 81, roca de la salvación, Salmos 95:1, y Padre, Salmos 68:5, Salmos 89:26. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice. Aunque estos temas teológicos no son para nada exhaustivos, son indicativos de las diversas formas en que Dios se revela en Salmos. Mientras seguimos estudiando Salmos,
Es importante recordar que debemos leerlos a la luz del carácter de amor y gracia de Dios y de su plan para salvar y restaurar al mundo. Comillas, cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante comparación de una madre por su hijo descarriado. Elena de White, El Camino a Cristo, página 14. En Salmos, incluso cuando el pueblo se enfrenta al juicio de Dios por su rebelión, sigue invocando a Dios, porque sabe que la ira de Dios es solo por un tiempo, pero su misericordia es eterna. Salmos 103:8. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué es crucial comprender la realidad y la prevalencia del gran conflicto para entender mejor que, a pesar del gobierno y la soberanía definitivos de Dios, sigue habiendo mucha confusión y sufrimiento en nuestro mundo? ¿Por qué la temática del gran conflicto nos es tan útil? 2. La creencia en Dios como creador, ¿cómo debería conformar nuestro autoconocimiento y nuestra relación con el resto de la creación? ¿Qué ocurre cuando el pueblo se aparta de esa verdad? Salmos 106, versículos 35 al 42. 3. ¿Qué tenían de malo los ídolos de las naciones de tiempos bíblicos? Salmos 115, 4 al 8. ¿Y los ídolos modernos? ¿Por qué son igual de peligrosos para nuestro caminar con el Señor? 4. ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios sabiendo que el juicio de Dios comienza con su pueblo? ¿Cómo juzga Dios a su pueblo y con qué fin?